Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el médico cirujano James Hamilton, una de las víctimas, acusadores, creyentes en el caso de Caraima. Gracias por venir, James, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te quiero invitar, y ustedes en su casa, a ver la siguiente nota y a la vuelta que en la mesa conversamos, porque esta semana, como ustedes se habrán enterado, bueno, fueron recibidos por Monsignor Sati y recibieron el perdón a nombre de la Iglesia Católica. Les pide disculpas cuando antes muchos de ellos ni siquiera les creían. Miren. Es muy emotivo cuando una persona a nombre de una institución te pide perdón por algo que antes te pusieron en duda. Se considera oportuno imponer al inculpado de retirarse a una vida de oración y de penitencia. Esta fue la condena del Vaticano, que declaró culpable de abusos sexuales al padre Fernando Caradima. Y en un gesto adicional, el pasado viernes, el arzobispo Ricardo Esati se reunió con 3 de los denunciantes. Y nos pidió perdón a nombre de la Iglesia de Santiago por todo lo que hemos vivido y por todo lo que hemos sufrido cada uno de nosotros. La justicia chilena también acusó el golpe y reabrió el caso, argumentando que faltó investigación. Para los querellantes, esta nueva etapa apunta además a descubrir a los cómplices de Caradima. Me parece difícil de imaginar que esto haya solo tenido la participación criminal de una sola persona. Quien defendió a Caradima fue el padre Diego Osa, vicario de la parroquia El Bosque, a quien se le investiga por supuestos pagos a testigos del caso para guardar silencio. No lo he visto últimamente al padre Diego Osa, no lo he visto últimamente. También apoyó al sacerdote el actual párroco del Bosque, Juan Esteban Morales, quien visita regularmente al padre Caradima en este convento, donde existe total hermetismo acerca del cura sancionado. Se encuentra acá el padre Caradima, ¿verdad? ¿Cómo? No le puedo contestar yo eso. Ya, porque ¿y cómo se encuentra él? Disculpe. Pero quizás el caso más emblemático es el del obispo Andrés Arteaga, quien debió renunciar al cargo de vicegran canciller de la Universidad Católica luego de que alumnos pidieran su salida. Nadie actúa absolutamente solo. Es bien difícil de digerir una tesis así. Aquí las culpas son siempre personales, no hacer de esto una cacería de brujas, de ninguna manera. El capellán de la Universidad Católica dice creer en la absoluta inocencia del obispo Arteaga, a quien conoció hace casi 10 años impartiendo clases en la casa de estudios. Yo admiro la profunda buena fe de quienes los siguen al padre Caraima, y aquí quiero expresar una palabra de agradecimiento a Monseñor Arteaga por su extraordinaria dedicación a la Universidad Católica. Si hay que buscar en ese sentido las culpas, serán muy restringidas, en este caso al padre Caraima. Sin embargo, las víctimas piensan lo contrario. Es difícil establecer el límite claro en algún momento cuándo se acaba una víctima y cuándo comienza un cómplice. Creo que a esta altura del campeonato ya son cómplices. Juan Carlos Aijos tiene la palabra. Hola, James. Hay una serie de aristas que aparecen en la nota acá y de las cuales seguramente conversaremos: la judicial a nivel civil, eclesiástico, institucional. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría tomar un poco más de perspectiva. Y te lo pregunto como católico, de hecho, o cómo lo podría hacer cualquier persona, pero quizás hay una perspectiva católica acá que hace que haga esta pregunta, y que me imagino que tú te la has hecho varias veces a lo largo de todos estos años. ¿Qué hace que una cosa como esta pueda suceder? ¿Cómo te explicas tú que una persona como Fernando Caradima, de acuerdo a todos los antecedentes que ya son públicos, ¿no es cierto?, haya llegado a cometer este tipo de abuso? Lo primero es que la pregunta que uno se hace durante años de terapia y de todo no es qué es lo que le pasa a él por hacerlo, sino que qué le pasa a uno para haber vivido esta experiencia, haber sido parte de ella, haber perdido su centro, su personalidad, genera un quiebre interno total, te pierdes a ti mismo. Y
finalmente te transforma en un perverso. Lo que se hace y lo que hace el perverso es utilizar la moral o la ética a su propio beneficio y crea una nueva moral y ética, sobre todo cuando tienen algún sentimiento o pensamientos menos megalomaníacos enviados de Dios. Y la gran pregunta es por qué uno engancha en eso y por qué persiste tanto tiempo. Así que si tú me preguntas, yo creo que esa es lo primero que uno se plantea, porque en este proceso uno desde el principio, cuando te ocurre un evento así, tú eres culpable. O sea, no hay ninguna duda de que una persona santa con tanto sacerdote, obispo, qué sé yo, no puede hacer mal. Por lo tanto, hay algo diabólico en uno que desencadena en él una debilidad. Entonces se transforma en que él tiene una debilidad que no puede tolerar porque uno es tan diabólico, es tan malo, genera un estímulo tan potente que lo único que le queda a uno es pensar de que uno está dañado, está mal. Y ahí tú entras en la magia de este tema. Sencillamente tú entras en que tú eres malo, eres el representante de Dios, y el que te puede absolver de toda esta maldad. Y para que tú pases del periodo de que tú eres culpable hasta darte cuenta que eres víctima, yo me di cuenta a los 39, 40 años, después de 3 años de terapia. Yo andaba asustado por todos lados, no me traía en la clínica, yo trabajaba en la clínica alemana 8 años y me daba susto encontrármelo en los pasillos cuando leía la comunión a los enfermos. Entonces tuve que ir en un momento que ya encontré que tenía que enfrentarlo y fui a hablar con él. Y fui a su parroquia, me acompañaron y le dije que lo perdonaba. Fue una reunión privada, que me había destruido la vida y que si yo sabía que esto pasaba con alguien más ya no iba a ser yo solo el que iba a llegar. Y me fui. Mira, te agradezco tu actitud evangélica, me dijo. Es más, después él tuvo operado el corazón en la clínica alemana y Jorge Álvarez y Diego Osa me llamaron que el padre quería verme. Yo dije, yo debe pensar que se va a morir y tendrá algún gesto de arrepentimiento. Y fui, estaba ahí comiendo, apenas podía llevarse la cuchara y le ayudé a comer la cuchara y me dice, mijo, espero que sigamos siendo tan amigos como antes. Yo ya me di cuenta que... Así que me despedí de él y me fui. Ahora, ¿por qué ocurre en la iglesia esto? Esto va a ser terrible lo que te voy a decir, ¿eh? Porque hay una gran cantidad de obispos y sacerdotes homosexuales, hipócritas y abusadores en la iglesia. No te digo que todos, pero hay un buen porcentaje. Y hay personas en este momento que han tenido alta jerarquía en la iglesia que están abusados, que están tapados. Bueno, si hemos visto ya ejemplos, como el señor Cox, etc. Entonces, yo no voy a meterme en si es que el problema es el celibato o no, ese es un tema de discusión. Pero ante el hecho no valen los argumentos. O sea, esto es como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci veía un pájaro volar, no se ponía a pensar de que Dios lo estaba sosteniendo en el aire, sino que lo miraba y trataba de analizar por qué volaba. Y trataba de hacer su imagen. Ahora es lo mismo. El hecho concreto es que hay una seguidilla de abuso de pedofilia en el mundo entero. Y me acuerdo en Brasil hace unos años atrás de jugar la crema con cientos de sacerdotes. Pasó piola porque era Sudamérica. Pero una cuestión generalizada. Entonces, pensar que en Chile tenemos solamente el ejemplo de Caradima, nosotros sabemos de otros sacerdotes muy encumbrados. Y quizás de algún obispo. Perdón, ¿te consta como para denunciarlo? Porque podrías evitar que otras víctimas sufrieran lo que tú sufriste. Si es que a mí no me han abusado y no tengo la certeza del 100%, no puedo ser tan irresponsable de hacer eso. Y tampoco puedo ir a obligar a una víctima, porque yo sé el tormento que se vive. Es un proceso larguísimo, terrible, muy doloroso, y poder darse cuenta, además, significa enfrentarse a uno mismo. ¿Tú crees que yo, una persona de 25 años, 28 años, que está empezando a armar su vida, que está recién saliendo del alero de sus padres, se le tira uno encima para destruirle su cabeza y la vida si no tiene ni siquiera apoyo de terapia, de nada? Eso sería transformarme en un Caradima. Y eso no es lo que busca, ni quiere, ¿no es cierto?, queremos, ni el sentido común. ¿En qué momento supiste, James, que había otras personas que estaban siendo abusadas como tú? Uno de los del decálogo del abusador es que generalmente te mantiene como único, te dice que tú eres el único. Hay un montón de otras cosas que están súper estudiadas y claras. Y uno siempre tiene la sensación de que es único.
Con lo cual la culpa es aún peor y la soledad es terrible. Uno en algún momento piensa en suicidarse. Yo la verdad que en algún momento lo pensé, pero dije no por ningún motivo. O sea, esta cuestión, no, con las botas puestas. Si me voy a morir, que sea de otra manera. Y después, bueno, piensas en muchas cosas. Pero yo me acuerdo alguna vez que en la angustia que uno tiene y el desorden ético, moral, espiritual, sentimental, todo lo que uno tiene en la cabeza, entre todas sus dudas, porque otra de las dudas también, oye no, pero este es un tema homosexual. La gente no tiene idea de lo que sea, no tiene ni idea, no saben lo que es esto, no lo han vivido. Hay gente con una liviandad que comenta esto. Yo nunca he sido homosexual, sin embargo, durante ese periodo me tuve que cuestionar todo eso, y fue terrible. Entonces, cuando va ocurriendo este proceso, tú estás en la soledad absoluta porque crees que eres el único. Un día él me confesó que un doctor muy famoso de la parroquia, cuando era chico, él había tenido una cosa parecida. Ahora, el doctor que él me mencionaba era un tipo notable, había sido profesor mío en la universidad, un tipo encantador. Entonces yo decía, bueno, pucha, ya, me puede haber pasado esto. Siempre habían elementos que te decían, mira, esto no tiene tanta importancia. Fernando. Pero ¿cuándo supiste de los demás? O sea, ¿por qué eso supe porque la Verónica, mi ex, me dijo un día, ¿sabéis qué? Me dijo, yo tengo los datos de Andrés Murillo y a él le puede haber pasado algo. Yo le mandé un mail a Francia, lo empezamos a contactar, esa típica especie como de olfateo de perro, así que uno no sabe hasta dónde puede ir porque no sabe qué ola se le viene encima. Y de a poco, de repente yo le mando mi relato y él me manda ante él. Y ahí fue muy chocante ver por primera vez que había un modus operandi. Y ahí descubrí que esta era cuestión sistemática. Y después el contacto con Juan Carlos fue a través de otro sacerdote que ha pasado en el anonimato, pero no ha ayudado mucho. James, Juan Carlos te preguntó desde la perspectiva de la iglesia, diciendo tú eres creyente. Yo te voy a preguntar desde la perspectiva de un no creyente y que estoy fuera de la iglesia. Recién vi ahí a un jerarca de la iglesia, a obispo creo, diciendo con ese tono habitual que el padre Caradima iba a ser mandado, condenado o enviado a, ¿cómo lo llamó? A penitencia y oración y penitencia y qué sé yo. ¿Te parece suficiente como castigo y como, qué sé yo, deterrent, ¿cómo se dicen? Para detener a otros, como señal, eso es, como signo de que la iglesia está interesada efectivamente en romper esta máquina que como tú mismo mencionaste, abarca a muchos, pero a muchos, no dijiste a todos, pero muchos, dijiste muchos. Lo repito. Entonces, ¿te parece suficiente que la iglesia, independientemente de lo que haga por otro lado la justicia civil, pero la iglesia misma, que es de donde salió este nido de perverso, simplemente manda un tipo a algún lugar que seguramente no es una mazmorra, a la ducha fría y oración, digámoslo así? ¿Te parece suficiente reacción de la iglesia? Voy a ser súper sincero, él probablemente no me vaya a creer. La verdad es que pudiera estar en Punta Cana, me daría lo mismo. El tema es que él ha sido humillado, ha sido puesto en su lugar, se ha descubierto una persona que estaban listos para canonizarlo. De hecho, guardaban hasta las grabaciones que él decía en las prédicas. Tenía una influencia total en la iglesia, en gran parte de la iglesia de Santiago, en gran parte de la sociedad y de los grandes poderes económicos de Santiago. Tenía un montón de cosas que se acabaron y por sobre todo tenía una influencia total en una cantidad de juventud que se le iban a presentar sus curas, porque los recolectaban en las parroquias, especialmente el barrio alto, y cuando tenían estos cabros que llamaban ellos el conejero. Entonces los cabros ideales se lo presentaban, tomaban tecito con él y él decía, estos cabros me parece, la palabra que él usaba, me parece que tienen zapatitos. Eso significaba que me tica que tienen vocación, porque él se atribuía el don que le había revelado al Padre Hurtado de que él podía ver la vocación en alguien cuando aún era un germen. Entonces que era igual que el embarazo. Entonces con respecto a lo que tú me dices, el tema acá de esta gente y las penas o las culpabilidades o lo que él debiera sufrir, yo suelo dejar a sus pares y a la justicia. Ahora, personalmente, eso a mí ya no me importa. Lo que sí me importa
y que es gravísimo, que él tiene un círculo de gente formada con hábitos parecidos que siguen actuando de manera impune. Y que no son conocidos. Son conocidos, pero te voy a contar un puro ejemplo. El padre Juan Esteban Morales, párroco del Bosque, 3 días después de que sale el informe especial, a quien estoy agradecidísimo de la Pilar y de la... estamos todos agradecidos, y de la Paulina, que se la jugaron de una manera impresionante. A los 3 días llega un compañero de curso de mi hijo, Verbo Divino, y le va a decir: Diego, el padre Juan Esteban, mi director espiritual, te quiere invitar a las reuniones de la parroquia del Bosque, para que tú te incorpores a nuestro grupo. 3 días después del informe especial, Diego le dice, que no es nada tonto mi hijo, le dice: mira, sabes que no me interesa, no le dice, seamos amigos igual que siempre. A los 2 días llega con otro hijo, otro miembro de la parroquia, y le van a decir: oye, le dice Diego, fíjate que el padre Juan Esteban le manda a decir a tu papá que el curita ya lo perdonó. Ahora, esto lo tuve que llevar a mi hijo a declarar frente al fiscal Almendares, con protección de testigos, porque no quería que quedara así. Ese es el actual párroco de la iglesia del Bosque, y esto mismo se lo conté a Monseñor Esati ayer. ¿Ayer o anteayer? No, como 3 días. El viernes, no sé cuándo. James, hay un fallo del Vaticano, hay una reunión con Monseñor Esati donde él pide perdón a nombre de la iglesia, y esas cosas me imagino que gatillan situaciones. Yo te quiero preguntar sobre qué ha pasado a partir del fallo del Vaticano y de, quizás más reciente, pero igualmente importante, lo que dice el arzobispo de Santiago. ¿Qué ha pasado en el círculo de la parroquia del Bosque, con los cuales probablemente cada vez que tú hablabas de este tipo de cosas después de salir el informe especial, bueno, te apartaban a un lado, te hacían? ¿Ha significado un cambio en ello? ¿Se contactan? ¿Están más amistosos? ¿Aceptaron que esto puede haber sido verdad? Durante el proceso, y aquí es donde tiene validez, antes de que saliera el fallo vaticano, 10 o 12 sacerdotes se separaron y dieron un testimonio no menor. Y lo otro que quiero aclarar, que en pocas partes del mundo un fallo vaticano ha sido antes que la justicia. Esta es una cuestión casi inédita. Bueno, ellos se acercaron mucho a nosotros, porque al principio nos creían pero no entendían. Y fue tan impactante explicarles a ellos que cuando a ellos les habían agarrado los genitales, no era un gesto de templanza para ver si ellos eran bien curitas de que no se les iba a erectar, decirlo en sus palabras, sino que era un grooming, o sea, era un gesto de tocar y ver cuáles podían ser las víctimas. Hasta hace pocos días o meses, ellos no se daban cuenta que eso era algo, por lo menos, inadecuado. Entonces, han tenido que ir sufriendo una transformación y una especie de recordelia hacia atrás de todo lo que les pasaba para darse cuenta y reubicarlo en la casilla de lo que está bien o está mal. Porque acá, lo impresionante, y por eso que hay un Diego instalado ahí, qué sé yo, es porque te borran el sistema valórico y lo crean de nuevo. Pero hay gente como Arteaga que llegó a los 7 años a la parroquia. 7 años. Ese tipo está criado bajo el alero total. Era un primer ministro. Las cosas de Arteaga, lo que se sabe o qué sé yo, no es nada. Yo estoy seguro que son... Mira, te voy a decir una cosa que te voy a decir. Esto parece como incongruente. Estoy seguro que son buenas personas. Diego Osa, estoy seguro que es una buena persona. Juan Esteban Morales también. Pero que está bajo el influjo de una persona que te diría yo que es aún más diabólico que Maciel. Maciel tenía con el sufrimiento toda esta locura, tenía que estarse drogando, hacía locura, qué sé yo. Este hombre era un hombre que estaba todo el día preocupado de sus uñas, no tomaba una gota de trago, se mantenía completamente, siempre en sus cabales, controlando todo. Perdón, tú dices del obispo Arteaga, lo que se sabe es nada. Yo creo que la gente en su casa, espero que completaran la pregunta, la sentencia. La oración. ¿Qué es lo que sabes tú? Que es un obispo que, si bien perdió su cargo en la Universidad Católica, sigue siendo un obispo. Obispo Arteaga, el primer ministro en lo que era la Pía Unión Sacerdotal. Cualquier cosa que decía Caradima, Arteaga tenía un servilismo total. Pero como era un tipo muy inteligente y adquiría espacios por su inteligencia y sus logros intelectuales,
todos le tenían como un respeto. Entonces Caradima decía cualquier brutalidad y Arteaga la respaldaba, era ya un candado. Quedaba sellado que eso estaba bien. Ya, pero él no está metido en temas de abuso. Que yo sepa, no te puedo decir, no tengo idea. Es como decirme, oye, ¿está metido tal persona? No lo sé. El día de mañana se aparece alguien u otro y qué sé yo, y hay elementos, bueno, se podrá decir. Lo que sí te puedo decir que el abuso psicológico que él hizo fue una brutalidad. A mí me tuvieron, igual que a Juan Carlos Cruz, le hicieron una especie de juicio para tratar de echarlo al seminario. Violaron el secreto de confesión. Caradima violó el secreto de confesión. Se lo transmitió a Juan Barros se la arregló con Gonzalo Toconal, ¿no es cierto? Hoy en día obispo, con Gonzalo Toconal, y se lo va a transmitir a Monseñor Fresno para echar a Carlos Cruz del seminario. Entonces, la primera denuncia, 6, 7 jóvenes llegan allá donde Juan Barros, ¿no es cierto?, secretario de Monseñor Fresno, le entregan todos unos papeles, y llega Monseñor Fresno y le dice a Juan Barros que rompa eso. Se rompe la cuestión, nadie se preocupa de investigar nada. El papel de Monseñor Errázuriz, James, porque este cambió recién, en enero de este año me parece que cambió. 15 de enero y entró Monseñor Sati, el arzobispado de Santiago, es además el presidente de la conferencia episcopal, o sea, el líder de la iglesia de los obispos por lo menos, y me gustaría saber si hay un antes y un después muy claro tu juicio, o ya la tendencia venía dándose a que sucediera lo que sucedió esta semana. Mira, ahí, en el encuentro personal con él, hay lo que siento una empatía, un deseo de escuchar y un deseo de bien por la iglesia, por parte de él, sin duda. Creo que es un hombre que se siente muy, no sobrepasado, porque con la gracia de Dios él tendrá toda la energía y la sabiduría suficiente para hacer lo que tenga que hacer, pero un hombre que está empezando a descubrir una cantidad de cosas dentro de la iglesia de Santiago que la verdad es que se va a transformar en un bombero. Pero te pregunto por Monseñor Errázuriz. Monseñor Errázuriz. Porque él partió con esta... Monseñor Errázuriz es un criminal. Y usted dice, es un criminal. Monseñor Errázuriz del 2004 tuvo denuncias. Las mandó a estudiar con el rigor que hacen ellos. Una humillación de tener que estar contándole a un promotor de justicia, a un vicario eclesiástico, a un notario eclesiástico, repetir los cuentos, contar todas las brutalidades, con el dolor espantoso. Cuando uno además está solo, separado, todo el mundo, ¿no es cierto?, una especie de... No sabes qué hacer con tu vida. Vas, te atreves a denunciar, porque esperas que la iglesia haga algo. Sencillamente que lo frene, lo pare, si no quieres más al principio. Termina eso tratando de conseguir información de qué pasaba en el proceso con Monseñor Escudero, no tuve toda la información, y después con el que nos había patrocinado, que era Monseñor Contreras, ni una información. Nos mantuvieron en vilo 5 años, tiempo que prescribieron los delitos civiles, con el agravante que ellos tenían la obligación de informarme cuál era la ley de la iglesia que me decía que yo tenía derecho a ir a la justicia civil. Nadie me lo dijo. 5 años en que prescribieron muchas cosas. Yo sé que el tema de la ley, que es de 18 años hasta los 28, o sea, bueno, eso es otro tema. ¿Esto manejado por Errázuriz? Manejado por Errázuriz. Deliberadamente. Y el problema de él, da lo mismo cuál fue su intención. Aquí tú puedes matar a alguien con dolo o sin dolo. Así que, pero el hecho concreto es que cometió un crimen. El crimen fue que no solo no nos escuchó, sino que no frenó lo que estaba pasando. O sea, Errázuriz tiene en su conciencia muchos abusos de personas. Y eso es un encubridor criminal. Y el que lo quiera escuchar de otra manera quiere decir que está ciego. Porque además el trato que nos hizo a todos, a Juan Carlos, a Murillo, a mí, a resto de víctimas también que se pueden haber acercado, a mi madre que fue a entregarle una carta, se paró al frente de su casa, ni siquiera le hizo pasar al arzobispado. Yo, que trabajaba en un hospital, era jefe de servicio, jamás dejé de recibir a la persona más humilde que tuviera alguna pregunta que hacerme. En mi oficina de jefe de servicio, al lado de La Pintana, La Bandera y San Ramón. Y este tipo tiene el tupé, además de decir que tenía motivos muy fundados para no poder recibirnos. O sea, si hay alguien que a mí me gustaría que pagara, es Errázuriz. Y que las personas que estuvieron con él lo reconozcan públicamente. ¿A quién te refieres?
Me refiero, aunque ya hicimos las paces, me refiero a Monseñor Contreras, que sabía de todo esto. Fernando. Jimmy, lo que tú estás contando es muy impresionante, porque da una sensación de que esto es mucho más allá que casos puntuales, que es la frase habitual cuando aquí ocurre en este país un desaguisado, es un caso puntual. Yo te quiero preguntar, a base de lo que tú viviste, lo que han vivido, personas con las cuales tú has compartido las mismas experiencias, en fin, toda tu experiencia estos últimos años, ¿qué sensación tienes en cuanto a la prevalencia que estas situaciones de abusos sexuales disfrazados con un lenguaje u otro se pueden estar produciendo en establecimientos donde coinciden por un lado niños y por otro lado religiosos? Esta semana, dicho sea de paso, están investigando, entiendo, una religiosa de una institución por situaciones irregulares que no se han aclarado todavía en qué podrían consistir. ¿Qué grado de prevalencia crees tú que existe en esa coincidencia niños con sacerdote? Mira, Fernando, no es importante la prevalencia. Lo importante es que ocurre. Sí, pero si además ocurre en cantidad de yo te voy a contar algo que son elucubraciones mías. Yo soy doctor. Siempre que tengo un paciente que tiene algo grave, tengo que tener por lo menos 5, 6, 7, 8 hipótesis. Porque si me fallan las 2 primeras, tengo que poder manejar con las otras, porque si no se me va a morir. Te voy a decir algo muy doloroso. Hace unos años atrás, 2, 3 años atrás, cuando mi hijo estaba en 7º, 8º, uno de sus compañeros y amigos, un cabro amoroso, que había estado mi hijo con él en mi casa, todo, un verano, nos llaman que con los cordones de los zapatos se había suicidado. Verbo divino, 12 años. El año anterior, mismo nivel, 8 niños se había suicidado. ¿Tú crees que llegó la PDI, análisis de los computadores, de los curas, del colegio? ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió, cuando el 70% de los suicidios tienen historias de abuso, ¿tú crees que a alguien se le ocurrió que 2 cabros chicos de 12 años tenían depresión endógena? ¿Que ese era el diagnóstico para que se suicidaran? Familias bien constituidas, cabros amorosos. Fui a hablar con Contreras. Le dije, por favor, haga algo para que averigüe, algo hagan en este colegio. Averigüe qué pasa. ¿Por qué 2 niños de la misma edad, al mismo nivel, se suicidan? En mi colegio, la Alianza Francesa, laico, en mis 12 años de colegio, nunca tuve un compañero suicidado. Exiliado, vuelto del exilio, etcétera. Otro estilo de colegio, jamás. Y acá, colegio católico, 2 niños al mismo nivel. Lo mínimo que uno puede pensar que por lo menos, pongámosle, un 10% de posibilidades que hayan sido abusados. Piensa tú que en el otro, al lado de mi casa en Chicureo, tienen acusado a un padre filipino en estas condiciones. Entonces, ¿qué prevalencia? Si mira, el hecho existe. Todos, yo les voy a decir, probablemente ustedes conocen gente de 50, 60 años que está en colegio cura, la mitad te van a decir, sobre todo los internados, la mitad te van a decir que el 20% de los cabros los abusaban los curas. Es una cuestión que lleva siglos en la iglesia. Tú dijiste, James, que tú te diste cuenta de este problema en su envergadura, ya grande. Sí. 34 años creo que dijiste. No, 38. 38 años después de terapia. O sea, tu familia fue parte de todo esto y se sabe que tus hijos fueron bautizados por Caradima. Sí. Te casó en tu primer matrimonio, Caradima. Sí. ¿Qué tanto tú te puedes haber dado cuenta o no dado cuenta de lo que ocurría mientras esto pasaba? Mira, el único signo lúcido que yo tuve, porque todo el mundo dice, pero ¿cómo? 20 años, sí, 20 años, se lo entrego. Yo estaba enfermo en la cabeza y ya era otro perverso, se los regalo. El único signo lúcido que tuve fue un día que se me perdió Diego, mi hijo, tenía 6, 7 años, estábamos en misa y se me pierde. Y de repente se me cruzó por la cabeza que podría haber partido la pieza del que era su padrino, que era este padre que siempre quería que alguno de nosotros le diera a su hijo hombre de ahijado, como es Jorge Álvarez, hijo y otro. Y se me cruza la cuestión y parto corriendo a la pieza de él. Toco la puerta, abro y ahí estaba. Nada, estaba jugando con algunas cuestiones, pero el terror de eso fue lo que empezó a gatillar en mí, que estaba todo mal. James, usted ha hablado círculo de protección. Y me imagino que ese excede a la iglesia.
sobre todo me lo imagino considerando la trayectoria de Caradima y su grupo, que había mucha gente de mucho poder político, económico, social en Chile. Sí. Y me gustaría saber si te ha afectado este círculo de poder en tu trabajo. Porque tú eres doctor, trabajas en la clínica alemana, ¿sí, no? Trabajé 8 años en la clínica alemana. Mi historia llegó hasta el directorio de la clínica alemana. Hace poco tiempo atrás, el doctor Juan Luis Córdoba trató de reunir testimonios contra mí para que fueran a decir todos lados que yo era una persona desequilibrada, bla, 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 mil cosas. Le fue a pedir a este, los doctores que les pidió. De hecho, cuando salió el informe especial, 8 colegas míos firmaron que eran compañeros míos de universidad. Declaraciones juradas cuando yo estaba en tecnología médica el primer año en medicina. Gracias a Dios, la Universidad de Chile, dentro de su desorden, no sé cómo, mi alma mater, logró mandar un certificado que decía que yo tenía 17 años y estaba en tecnología médica. Entonces... Pero actuado para ahora, después de que tú denunciaste, actuado en tu contra de este círculo de poder, sí, y no me refiero a la iglesia. Mira, qué horror, me van a echar de la pega. Sí, tuve amenazas, fueron a contarle a mi jefe, mi anterior jefe y director de la clínica Santa María, un hombre notable que yo le tengo un respeto y una admiración y una gratitud enorme, que es Juan Pablo Alamán. Fue una persona muy conocida de él, del grupo de los Mates, a decirle que a mí me habían echado a la clínica alemana por un sumario de acoso sexual. Con lo cual él me citó, me dijo, yo necesito solamente su palabra después, para saber si esto era cierto. Yo le dije, bueno, doctor, primera noticia que tengo. Y después me tuve que recertificar cuando me fui a la alemana, para seguir operando allá, qué sé yo. Entonces llevé mis currículum, todo, y me mandaron una carta bien elegante del director, subdirector, que sé yo, muy conceptuosa. Y esa carta yo llegué, la fotocopié y se la entregué a mi jefe, porque ella tenía alguna reunión con esta persona en relación al grupo Mate, digamos, de la familia Mate. Pero más remate familiar en mío indirecto. Perdón, una persona del grupo Mate que es muy amplio, alguien de la familia, un miembro de la familia. Un miembro de la familia. Y le entregué este certificado para que se lo mostrara. Para que en el fondo él se quedara tranquilo, porque fue de una nobleza impresionante. O sea, realmente yo voy a estar eternamente agradecido de él. Pero la otra persona no fue de la misma nobleza, ¿te fijas? Entonces, pero eso pasó y se acabó. Nunca más tuve problemas, la pega me dio fantástico, estoy feliz en la clínica, me encuentro fantástica, así que todo el marketing fue a la clínica. James, ¿tú sigues siendo creyente? ¿En qué? Especifica tu pregunta. Creyente en términos genéricos, ¿no es cierto? Creyente en Dios, la existencia de... Pregúntame, ¿si soy católico? ¿Eres católico? No. Ya. ¿Creo en Dios? Sí. Ok. Y si no eres católico, naturalmente ya cortaste todos los lazos con la iglesia. Corté los lazos formales. Voy a misa, no. Comulgo tampoco. Me confieso, menos. Tú eres perfectamente consciente, me imagino, de que las declaraciones que has estado haciendo en todo este rato son fuertes. O sea, que hay mucha gente mirando este programa, me imagino yo, no tengo nada que me esté diciendo eso, pero bastante impresionada seguramente por lo que estás contando. Juan Carlos, ¿para ti la verdad es fuerte? Puede serlo perfectamente. La verdad no se actúa, y es. Y no se enjuicia, es. Nosotros tomaremos las decisiones que queramos frente a esa verdad. Pero si uno calla estas cosas, ¿quién las dice? ¿Cómo proteges a tus hijos tú? ¿Los tenías en colegio católico? Sí. Ahora, estoy claro en eso, en que lo que estás diciendo, la importancia de decirlo. Estoy corroborando simplemente que te des cuenta que estamos en televisión. Sí, Juan Carlos, lo tengo súper claro. Sí, oye, mira, a ver, aclaré una cuestión. Yo soy un hijo vecino como cualquiera de ustedes. Cometo errores, pecados, me he equivocado 200.000 veces. Se me destruyó la segunda familia que había armado, a una mujer que yo adoraba y un hijo de ella que adoraba también. He pagado un costo enorme. Jamás pensé que me iba a pasar todo esto. Pero nadie está orgulloso de ser un veterano de guerra, porque la guerra es sucia. Y yo no estoy orgulloso de esto. Nosotros tampoco lo empezamos. Nos tiraron una arena de gladiadores
llena de tigres y leones y no sabíamos qué hacer. Juan Carlos, José Andrés, yo, Fernando, destrozándonos. Y ahí Juan Pablo Hermosilla fue una especie como de gladiador, como el de la película, que nos ayudó. Déjame seguir con tu imagen de los gladiadores. Los gladiadores luchaban como con un enorme público que miraba y pedía sangre y destrucción y no tenían ninguna compasión por los que se estaban despedazando. Y yo quiero que tú me digas si, más allá de estas personas específicas que fueron algunos decentes y otros indecentes contigo, ¿no sientes que también se pone en duda no solo la iglesia, a la cual tú ya abandonaste, la iglesia católica, sino que pones en duda o miras de otra forma a esta casta o esta clase o esta élite chilena muy, muy católica, incluso últimamente, en los últimos 20, 30 años, muchos de ellos miembros de sensibilidades, por darle un nombre, o sectas religiosas muy rigoristas, con concentraciones de fin de semana, una clase alta que siempre se anda golpeando el pecho, esa es la verdad, y que siempre ha puesto en el primer plano, y eso lo dicen, yo le diría, no hay prohombre de las clases pudientes de este país que no se golpee el pecho. ¿Cómo miras tú esas actitudes, sobre todo cuando las contrastas con la manera como tú tuviste que vadear en ese ambiente? Mira, me carga dividir la gente entre clase alta, clase baja y todo. Bueno, yo he tenido las mejores experiencias con gente de muy buen nivel, muy culta, muy educada y mucho dinero, pero que tienen un espíritu y un alma de una nobleza y una humanidad notable. Familias que han ayudado a Juan Carlos, a mí, gente, como diría, muy emperingotada, y gente muy sencilla y muy humilde también. Yo creo que el problema no está en eso. Yo creo que el problema es gente que de alguna manera, y como ha sido durante toda la iglesia, puede ser que dentro de su poder, su dinero y sus cosas tengan mucho de qué arrepentirse y necesitan tener un cura o alguien cerca que los libere de sus culpas para poder seguir manteniendo lo que tienen. Y ahí se empiezan a generar nexos, amistades, dependencia. ¿Quién te absuelve? Fernando Causa. ¿Cuánto de tu posición respecto a lo que debiera pasar en este caso es deseos de justicia? Ya tú analizando, porque tú has reflexionado pero muchísimo sobre esta situación. ¿Y cuánto es rabia? Tengo un porcentaje de rabia no menor, pero lo más curioso es que mi rabia es una rabia conmigo mismo, 90%, y tengo mucha rabia de haber sido tan ingenuo, y quizá no ingenuo, creo que volvería a creer, pero de haber creído y confiado en la iglesia, en mis pastores, porque Caraima es otra persona, es una persona, yo creo que una persona enferma, cometió todo el daño. Digamos que tiene un nivel de conciencia de su daño o de lo que él hace, no le pongamos el 100%. Pero nuestros pastores tienen una conciencia del 100%, están viendo lo que pasa, saben lo que pasa. No lo frenan, no nos escuchan y nos tratan a acotar. Eso me da rabia. La rabia ha pasado ya a pena. Y también pasa un poquito de desaliento, porque cuando me dicen usted está feliz, que emociones Sati le haya pedido perdón, sí está bien, pero como yo lo dije en algún momento, qué terrible que la palabra de personas como Juan Carlos, con una vida intachable, profesional, un hombre honesto, bueno, José Andrés, estudioso, está todo el día en los libros, o sea, no son gallos que andan vendiendo coca en la bandera. O yo que soy un doctor, que toda mi vida la entregué en hospitales públicos, me saqué la mugre. ¿Por qué tenemos que estar esperando, no es cierto, que venga el Vaticano o vengan personajes a decir que personas honradas de este país no tienen derecho a que se confíe en su palabra? Eso me da pena y me da rabia. Ahora, mi problema no es eso hoy en día. Mi problema es cómo rehago mi vida, cómo me reconcilio conmigo, cómo puedo empezar a disfrutar de nuevo de la vida, cómo puedo empezar a disfrutar de la naturaleza, cómo puedo estar cada vez más cerca de mis hijos, a quienes a ellos, como me dijo mi hijo Diego, aparte de mis dos niñitas que me hicieron un apoyo impresionante, me dijo, papá, este va a ser tu legado. 15 años me dijo eso. Y yo espero que mis hijos tengan un futuro mejor,
Porque si tú me dices, ¿por qué haces todo esto y estás dispuesto a hacer esto en la televisión, qué sé yo? Por ello. James Hamilton, una de las víctimas del caso Karadima, en un testimonio francamente, yo creo que muy estremecedor para todas las personas y que deja planteadas muchas investigaciones, deja la pelota dando vueltas, por así decirlo, por las cosas que tú... ¿Te puedo agregar algo? Sí, claro. Que no se olviden de Tomislav Koviletich, de Juan Barros, Horacio Valenzuela, Andrea Arteaga. Ellos son obispos. Obispos que estuvieron presentes y con nosotros veían las mismas cosas y... ¿Veían? ¿Los que tú nombraste vieron los abusos? Pero vieron que los besos, que los toqueteos, qué sé yo, no estaban metidos en la pieza porque no creo que hayan ido así de a cuatro. No, eso no ocurría. Pero vieron más cosas, vieron cuando le daba besos a este, le corría la boca o le agarraba los genitales al otro. ¿Y alguno de esos 4 cometieron abusos? No creo, no lo pienso. Y lo otro que quiero decir una cosa al final. Yo los conocí de Pochillo. Son gente buena. Y creo que tienen capacidad de redención. Y hay que entender que no son ni asesinos ni cosas, también ellos son víctimas. Tienen el derecho a tratar de rearmarse. Y por eso que no hay que tratar de cortarles las cabezas antes de que ellos tengan la capacidad de poder armarse. James Hamilton, muchas gracias por venir a traer ese cero. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Absolutamente.